enseñanza de la iglesia, ¿verdad? Hemos estado viendo cómo el Señor diseñó la iglesia, cómo el Señor le dio propósito, identidad, cómo le ha dado dones, cómo es que la iglesia debe llevar a cabo su misión. Y una cosa muy importante que debemos entender es, estamos aquí, pero no siempre vamos a estar aquí. No me refiero nada más que vamos a morir, sino en realidad la iglesia va a dejar de existir en este mundo malo. Va a existir en la eternidad, en el reino de Dios. Pero mientras que estamos aquí, hermanos, en este mundo malo, tenemos que escuchar y estar atentos, ¿verdad?, a la palabra de Dios y entender lo que está sucediendo para ver dónde estamos y para ver cómo debe ser nuestra actitud, cómo debe ser lo que debemos estar haciendo en el tiempo en que estamos viviendo. Vamos a llamarlo así, ¿verdad? Si usted sabe que tiene un examen, si usted sabe que tiene una prueba, si usted sabe que tiene que pasar, ¿verdad?, por algo donde va a ser probado, pues usted empieza a ejercitarse, usted empieza a seguir recomendaciones, usted empieza a alimentarse mejor porque va a pasar una prueba, va a pasar un examen. Y de la misma manera en el espíritu, hermanos, hay muchas advertencias que seamos más serios. Por ejemplo, en la carta de Pedro a la iglesia dice: sean más serios en sus oraciones, dice, sean más disciplinados en ellas y en mostrar el amor, y más, dice, en estos últimos tiempos. O sea, hay muchas advertencias que la palabra nos habla acerca de los últimos tiempos. Y con todo esto que ha estado sucediendo, amados, en cuanto a lo que en el mundo vemos continuamente en las noticias, debe llamarnos la atención, no asustarnos, no preocuparnos, no ponernos ansiosos, no estar tratando de adivinar, ¿verdad?, cosas en la Biblia, sino simplemente ver las señales y decir: Señor, está cerca. Pero no decir: Señor, está cerca con temor y miedo, ¿verdad? Decir: Señor, ya vienes. O sea, no, es decir: Señor, está cerca nuestra redención, está cerca la promesa de la eternidad, de la vida sin dolor, sin llanto, sin necesidad. Y es una pregunta, hermanos, válida: ¿cuándo viene, Señor? Y en Mateo capítulo 24, hermanos, es muy largo leer todo el capítulo, le recomiendo que lo lea para que comprenda un poco mejor, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Pero voy a leer algunos versos y centrarnos en ellos, ¿verdad? Por ejemplo, verso 1, Mateo 24. Cuando Jesús salía del terreno del templo, acuérdense que la construcción en Jerusalén, el templo, es un edificio, o era un edificio enorme, no nada más el puro templo, sino la explanada de afuera, los patios, ¿verdad?, y los otros conjuntos de edificios que había ahí. Era una construcción enorme, piedras gigantescas, hermanos, majestuoso, ¿verdad? Era el templo. Entonces, cuando Jesús salía del templo, de los terrenos del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. O sea, le dijeron: mira, Señor, qué hermoso, ¿verdad?, el templo de nuestro Dios, tuyo, tu templo. Qué hermosas las piedras, Señor. Qué majestad, ¿verdad?, tan grande es esto que edificamos para ti. En pocas palabras, ¿verdad?, los discípulos quisieron presumir, hermanos, los edificios del templo al Señor Jesucristo. Pero el verso 2 dice: pero Él les respondió: ven todos estos edificios. Note cuando el Señor dice ven los edificios. Aquí el Señor quiere que pongamos ¿qué? Atención, ven, vea, observe, ven estos edificios. Les digo la verdad, serán demolidos por completo y no quedará ni una sola piedra sobre otra. Era impactante para los discípulos escuchar esta profecía, hermanos, porque recuerden que el Señor, Dios Todopoderoso, Jesucristo, en los tiempos, ¿verdad?, del rey Salomón, cuando fue construido el primer templo, la gloria de Dios llenó el templo y hubo una promesa: yo siempre moraré, dijo Dios, mi presencia con Israel. Llenaré este lugar para siempre. Entonces el pueblo de Israel, hermanos, tomaba el templo literalmente como la morada de Dios en la tierra.
el Dios Todopoderoso. Pero de repente ahora el Señor Jesucristo declara y dice: ven el edificio y los edificios que ustedes me dijeron que volteara a ver, no va a quedar una piedra sobre otra. ¿Qué creen que pasó en la mente de los discípulos? ¿Cómo, Señor? Si es el lugar donde tú vives en nosotros, ¿cómo puede ser destruido, verdad, por completo ese lugar? Y ellos se quedaron pensando, ¿verdad? Y dice en el verso 3: más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos y sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? Está hablando, ¿verdad?, de cuándo va a ser destruido el templo y los edificios del templo. ¿Qué señal marca tu regreso y el fin del mundo? La pregunta que todos quisiéramos responder: ¿cuándo regresa el Señor Jesús? ¿Cuándo se acabará el mundo? Es una respuesta, hermanos, que el Señor, si tú sigues leyendo, el Señor Jesús dice: nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni aún el Hijo del Hombre. Se refería a Él como hombre. Solamente mi Padre que está en los cielos. Y aquí es donde entonces es una pregunta muy válida cuando ellos dicen: ¿qué señales habrá? Para saber, Señor, para estar preparado. Amados, ¿quién no quiere estar preparado para cuando Cristo venga? Es normal decir, si el Señor, porque el Señor ya les había dicho varias veces: yo me voy a ir, pero regresaré por ustedes. Yo me voy a ir, pero terminará este mundo, los llevaré conmigo para siempre. Entonces ellos ya estaban anhelando y decían: bueno, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo la promesa de nuestro Señor Jesús va a ser hecha? Todavía está con nosotros, todavía no se ha ido, pero ¿cuándo va a regresar? Y entonces ellos, hermanos, es algo genuino que también nosotros, ¿verdad?, yo creo debemos de tener nuestra vida. Señor, ¿cuándo regresas? ¿Cuándo vienes? Y amados, debemos tomar en cuenta las advertencias del Señor en cuanto a su segunda venida, a su regreso. Y en estos versos hay advertencias para los hijos de Dios en cuanto al regreso del Señor Jesús. Y vamos a poner mucha atención en el verso 37, mismo en Mateo capítulo 24. El Señor declara en el verso 36, dice, verso 32, perdón, dice: ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes, comienzan a salir las hojas, y ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Él nos está diciendo: miren, aprenden. Cuando ustedes, acuérdense que en aquel tiempo, hermanos, no había nada de lo que nosotros tenemos hoy, como internet, te metes a YouTube a ver cómo crecen las plantas, una revista o un video. No había las distracciones y las maneras de entretenernos como las hay hoy. Era muy común que la gente supiera bastante acerca de la agricultura, acerca, ¿verdad?, de los árboles, las plantas, los animales. Entonces el Señor toma algo muy común y dice: miren, ustedes saben que cuando un arbolito le está peloncito y le empiezan a salir los brotes, quiere decir que está cerca, ¿qué? El calor, el verano. De la misma manera que ustedes empiezan a ver las señales en un árbol cuando empieza a salir algunas ramas y saben que el verano está cerca, dicen: de la misma manera, cuando ustedes vean estas señales que yo les doy, entiendan que mi regreso está a las puertas. Hay señales, hermanos, que debemos comprender, que debemos saber, que nos deben interesar para poder, hermanos, estar más firmes en nuestra fe. Dice verso 33: de la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Es más, dice: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre. Verso 37: cuando el Hijo del Hombre regrese, atención, aquí hay una gran señal, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento que Noé entró en su barco.
La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. En este verso, hermanos, el Señor está contestando una pregunta a sus discípulos: ¿qué señal habrá antes de tu regreso? Y el Señor generaliza la respuesta, como en los días de Noé. Así será, ¿verdad?, cuando yo venga. Amados, para saber cómo vivían en los días de Noé es necesario ir a la palabra. Podemos decir una y mil cosas de cómo pensábamos nosotros o cómo pensamos que vivían en los tiempos de Noé, pero tenemos que ir a la palabra y entender las lecciones para ver los síntomas de cómo está el mundo hoy, para saber si está muy pronto la venida del Señor. ¿Cuál es la intención, hermanos? No es adivinar. No tenemos un espíritu de adivinación, hermanos. Tenemos un espíritu de verdad. No tenemos un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. Y tenemos que entender que no podemos poner nuestros oídos, no podemos poner nuestros oídos, hermanos, a cada video de YouTube que avienta una señal y que le dice, ¿verdad?, el 22 de agosto del 2024 vendrá Jesucristo. Ya usted ahí está, tiemble y tiemble, ¿verdad?, y de miedo. La palabra de Dios dice: mi palabra no pasará. Las respuestas a sus preguntas están aquí. No están en el YouTube, no están en el internet. Busque, está bien, maestros que busquen respuestas nada más, ¿verdad?, en la palabra. Pero tenga la conciencia, amados, de buscar siempre en el espíritu de verdad la respuesta a las preguntas. Ahora vayamos entonces a ver las características que el Señor nos dice: como en los días de Noé, así será, dice, cuando el Hijo del Hombre regrese. En Génesis capítulo 4, versos 3 al 5, notamos algo muy interesante. Creo que una de las primeras señales que el Señor Jesús nos puede dar acerca de como en los días de Noé es la irreverencia de los hombres. ¿Qué es ser irreverente? Ser irreverente, amados, es no tener temor, no tener respeto, no darle importancia a lo que es importante. Ser irreverente. En pocas palabras, la gente conoce a Dios, pero no tiene temor de Dios. En Génesis capítulo 4 podemos ver un diálogo, una plática entre Caín y Dios. Dice Génesis capítulo 4, versos 3: al llegar el tiempo de las cosechas, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Empezamos a ver el diálogo. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó Dios a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está ansioso por controlarte. Luego dice: cierto día Caín dijo a su hermano: vamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Y el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardia de mi hermano? ¿Te fijas la irreverencia de Caín, hermanos? Le está diciendo a Dios: ¿qué te importa? A mí no me importa dónde está mi hermano. ¿Soy yo su guardia? Caín sabe que hay un Dios. ¿Con quién está platicando Caín, amados? Con Dios. Sabe que ese Dios es Dios Todopoderoso porque Él mismo le ofreció una ¿qué? Una ofrenda. Pero te fijas la irreverencia de Caín. Dios, ¿qué? ¿Tú me pusiste como guardia de mi hermano? Se pone a discutir con Dios. Y hoy en día, hermanos, la gente sabe que hay un Dios. En las iglesias, los cristianos saben que hay un Dios.
pero no tienen temor de Dios. Son irreverentes. En pocas palabras, les vale. Siguen viviendo sus vidas como mejor les parece. Si traen su ofrenda, o sea, dan de su vida a Dios, algo de dinero, oraciones, algo de servicio, pero no viven, no respetan, no tienen temor a Dios. Gente que dice que conoce a Dios, gente que dice que tiene religión, que tiene fe, pero en realidad, amados, no están entregados a la vida de la santidad. Hay maldad en sus corazones. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? No fue porque la ofrenda no fuera buena, hermanos. Lo que no era bueno era que la intención, el corazón de Caín. No es que Caín no creyera en Dios, es que no le importaba a Dios. No es que tú no creas en Dios, hermanos. Es la manera en que crees desde adentro, Dios. Y aquí es donde una señal que vemos muy clara es la irreverencia. Es increíble, hermanos, y tenemos que entender esto. En el principio Dios hablaba con los hombres como estamos hablando tú y yo, pero el hombre, desde Adán prefirió a Eva que a Dios. Adán hablaba con Dios. Dios le enseñó a Adán, hermanos, todo lo que Adán sabía, como un padre a un hijo. Pero Adán dijo: este es hueso de mi hueso y carne de mi carne, y prefirió a la mujer que a su mismo Dios. Desde ahí Dios no se apartó del hombre. El hombre se apartó de Dios, perdió el temor y fue irreverente. Y eso ha seguido hasta el día de hoy, hermanos. Adán cubrió y Eva cubrió, ¿verdad?, su pecado con hojas de higuera. Recuerden que la palabra dice que estaban desnudos, pero que no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no había maldad en ellos. Pero cuando ellos, ¿verdad?, fueron irreverentes hacia Dios, entonces ellos trataron de cubrir su pecado, hermanos. Pero cuando Dios descendió, Dios quitó las hojas de higuera y les puso pieles de animales. Nosotros no podemos cubrir nuestro propio pecado. Las hojas de higuera se marchitan y se van a quitar, hermanos, y vamos a volver a quedar desnudos. Pero la piel de animal, hermanos, cubre nuestra desnudez, cubre nuestro pecado. La irreverencia a Dios, que es una señal que hay hoy desde los púlpitos, hermanos, desde falsos maestros, falsos cristianos, falsos pastores que no tienen temor de Dios y que usan su posición, entre comillas, dada por Dios, para abusar de la gente, de su fe, para sacarles dinero, para sacarles favores, para sacar fama, para generar autoridad sobre ellos. Es muy claro. Lo vemos en la televisión y se les aplaude. Y no hay temor de Dios, amados. Se dice que Dios me dijo, Dios me está revelando, yo tengo la unción de Dios, yo puedo protegerte, yo tengo, ¿verdad?, la autoridad y tengo esa cobertura que te puedo dar. Ya no es el Señor, hermanos, es el hombre. Y es una irreverencia que lo podemos ver y notar no solamente en el mundo, sino dentro de la iglesia. Y esto nos indica, hermanos, que el hombre es totalmente irreverente delante de Dios, como lo eran en los días de Noé. La actitud que caracteriza, hermanos, la generación de Caín es también la actitud que caracteriza nuestra generación hoy. Ya los gobiernos no tienen absolutamente el temor de Dios. Quieren quitar y deshacer todo lo que diga Dios, todo lo que ofenda a los que no se sienten identificados con la santidad, la fe hacia el Señor, y quieren imponernos el pecado. Ya no hay ese temor hacia Dios, amados, y es una característica en los días de Noé. Las personas que creen en Dios no tienen temor de Él, tapan su pecado con hojas de higuera. ¿Qué les quiero decir con esto? Ya el pecado no le llaman pecado,
le llamamos decisiones, estilos de vida, y entonces trato de tapar mi maldad con una ley, con una moda, con una forma en que todos podamos sentirnos tranquilos y tapar con hojitas de higuera nuestro pecado. Y ya no dejamos que Dios sea, hermanos, quien realmente nos cubre con la sangre de Cristo y podamos ser, ¿verdad?, vistos como perdonados, como limpios por Él. El mundo está lleno de personas irreverentes, hacen todo tipo de actos religiosos, pero no hay amor y no hay fe genuina, como lo fue Caín, como lo fueron muchos después de Caín. Otra señal, hermanos, aparte de la irreverencia, como en los días de Noé, es la inmoralidad. Cuando hablamos de inmoralidad, no solo es un acto físico, adulterio, fornicación, homosexualidad, pornografía. Cuando hablamos de inmoralidad, rápido se nos va a la mente a algo que tiene que ver nada más con el sexo sucio, con la forma mala de usar nuestros cuerpos, la inmoralidad. Pero en realidad, hermanos, la inmoralidad va más allá de nada más un acto físico sucio. La inmoralidad, hermanos, también es la raíz del deseo de complacer el cuerpo y la mente. La belleza. Los hombres y las mujeres, hoy más que nunca, quieren lucir cuerpos que hermosos, perfectos. Hombres, mujeres se operan todo el cuerpo. La pregunta es, ¿para qué? Porque yo quiero mostrar un cuerpo atractivo ¿hacia quién? Hacia los demás. Quiero que no nada más, hermanos, una vestimenta inadecuada, ¿verdad? Faldas muy cortas o escotes muy largos, sino con la misma ropa, aunque sea, ¿verdad?, pegada dentro, ¿verdad?, de las iglesias. Los pastores modernos, hermanos, ¿verdad?, con muchas colguijes. No tengo nada en contra de los tatuajes. No es algo, ¿verdad?, que yo tengo en contra, pero hay modas que ahora, inclusive dentro de las iglesias, la inmoralidad está en que mi belleza, mi deseo de ser admirado por los demás, causa malos pensamientos en nosotros. Y eso lo vemos, amados, no en el mundo, dentro de las iglesias. Tenemos que entender que la inmoralidad, amados, siempre ha sido una señal que ha marcado muchas generaciones y muchos juicios de Dios. Génesis capítulo 4, verso 19 nos habla precisamente por primera vez de la inmoralidad abiertamente. Dice el verso 17, Génesis 4, 17: Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Fue padre de Mahuel. Mahuel fue padre de Metusael. Y Metusael fue padre de Lamec. ¿Y quién fue Lamec? Lamec se casó con dos mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Aquí tenemos la primera vez que un hombre es mencionado, se casa con quién. Estamos en el capítulo 4 de Génesis, hermanos. Todavía ni siquiera Noé nace. Y ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Cuando en los tiempos de Jesús alguien le preguntó sobre el divorcio, el Señor, haz cuenta que ellos le dijeron: Señor, a ver, ¿por qué Moisés mandó y permitió, ¿verdad?, que diéramos divorcio, carta de divorcio a las mujeres? Ellos se quisieron justificar que el divorcio era algo que Moisés permitía. Y el Señor Jesús contestó: al principio no fue así.
Dios hizo una Eva para un Adán y un Adán para una Eva. Pero el hombre, hermanos, Lamec es el primer bígamo que registra la Biblia, o sea que tenía más de una esposa. Y esta generación, hermanos, es la que más se caracteriza por tener no ni siquiera esposo y esposas, muchas parejas, porque ya ni siquiera se casan las personas. Deja tú que esta sea una señal de afuera, amados. ¿Cuántos conocemos? No los estoy juzgando, pero sí el Señor dijo, no fue así al principio. ¿Cuántos pastores y ministros tú conoces que ya llevan su segunda esposa, su tercera esposa? Una de las cualidades que debe tener un anciano, un pastor, que menciona Pablo en 2 ocasiones, es que sea marido de una sola mujer, porque al principio fue así. Yo sé, hermanos, que muchos de los que ahorita están en Cristo han pasado por un divorcio. Antes no habían entregado su corazón a Cristo. Yo estoy hablando ahorita, que de repente a mí en unos 3 años ya no me vean con Laura, me vean con otra esposa, siendo yo ministro y pastor, es lo que me refiero. Y se justifica la inmoralidad. Amados, dentro de la iglesia, la inmoralidad es una señal muy grande. Y tenemos que tener, ¿verdad?, nuestros ojos abiertos. Otra señal, como en los días de Noé, amados, la idolatría. Muy interesante, y hay que entender y conectar las cosas de una manera, ¿verdad?, que el Señor nos permita verlas. Génesis capítulo 4, verso 21. Lamec se casó con 2 mujeres, la primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los músicos que tocan el arpa y la flauta. Te voy a decir una cosa, ¿por qué menciona que Lamec fue el primero en tener 2 mujeres? Luego que Jabal fue el primero en criar animales y vivir en carpas, y luego que Jubal fue el primero en tocar el arpa y la flauta. Aquí hay que entender, hermanos, que la música siempre ha sido, desde el principio de los tiempos, utilizada para adorar a los dioses. Y este hombre, Jubal, hermanos, inventor, vamos a decirlo así, de la música, muy probablemente lo utilizó para la idolatría. Inclusive aquí mismo tenemos un pequeño corrido. Los corridos no los inventó ¿cómo se llama? Chalino Sánchez, ¿sí? Ni los cadetes de Linares. El primer corrido registrado aquí está en Génesis capítulo 4. Fíjese bien. Cierto día Lamec dijo a sus esposas, fíjense: Ada y Sila, oigan mi voz. Escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Y si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 70 veces 7. Él mismo se estaba idolatrando. ¿Te fijas cómo dice Jubal, el primero que tocaba arpas y música, y luego inmediatamente viene este pequeño cántico? No fue hacia Dios, no fue hacia, ¿verdad?, el Creador, hermanos. En realidad fue hacia Lamec, hacia un hombre. ¿Quiénes imponen la moda, hermanos, hoy en día? ¿Las mamás? ¿Los políticos? ¿Quién? Los músicos. El corte de pelo que traiga fulano, todos se lo hacen.
Los tenis que traiga tal artista, todos los compran. La trenza que se haga, ¿verdad?, tal cantante, todas se la hacen. ¿Por qué? La música, amados, domina la vida social y nos lleva a la idolatría, no toda la música. Pero estamos hablando que hoy en día, amados, prácticamente, ¿verdad?, la música se vincula con la idolatría. Los artistas, los músicos, hoy existen más ritmos de música que nunca, amados. La música mueve al mundo, inclusive dentro de la iglesia. Fíjese bien, ya no es la palabra de Dios quien inspira a los músicos, sino son otros músicos cristianos que se inspiran en los músicos ¿de dónde? Del mundo. Se visten igual, tocan igual, nada más que las palabras son diferentes. Pero si tú no conoces a ese grupo musical, amados, tú lo ves, pues tú piensas que es del mundo. Idolatría, amados. ¿Por qué se llena un estadio con 20,000 cristianos a escuchar un cantante cristiano? Pagan para ir a ver ese cantante cristiano, hermanos, pero cuando se trata de escuchar a un predicador que habla el evangelio puro, vienen 20. Es la verdad. Hace ratito que estábamos, siempre el domingo pongo música, ¿verdad?, ahí en la televisión, mientras que nos cambiamos. Estaba un concierto y pues, lleno así el estadio. Y me dice mi hija chiquita, ¿dónde es eso? Le dije, es un concierto, hija. ¿Qué es eso? Le digo, va a tocar un grupo, un cantante y la gente va. ¿Y cómo es? ¿Cuánto cuesta? Le digo, $20. $20 por todo. Le dije, no, yo creo $20 por cada uno de los que van ahí. ¿Y por todos esos? Le dije, sí. Uy, es mucho dinero, dijo mi hija. Dije, sí, una niña de 8 años, vio y se sorprendió. No estoy diciendo, hermanos, que son pecadores los músicos cristianos, ni la música, hay música buena cristiana, pero la idolatría hacia el mundo, lo que nace del mundo, lo que parece bueno del mundo, que atrae a nuestras vidas, hermanos, es algo que también atrajo en los días de Noé a la gente. No es el arrepentimiento ni la sangre de Cristo, sino un espíritu de este mundo, hermanos, quien atrae a la gente. Y desgraciadamente en las iglesias hay muchos espíritus, menos el Espíritu Santo, que atrae a mucha gente a recibir favores de Dios en lugar de rendirse a Cristo. Mucha gente va a las iglesias y a los conciertos para recibir un favor de Dios, para recibir sanidad física, para que el hijo, la hija rebelde vuelva, para que su relación matrimonial sea restaurada, para que su situación económica salga adelante, para que algún milagro le ocurra, pero no van a Cristo por sus pecados. No van a Cristo, amados, realmente porque han entendido que van al castigo eterno que merecen por el pecado que hay en sus vidas. Y aquí es donde se caracteriza, amados, completamente esa parte de idolatría hacia el mundo y no hacia Dios. E inclusive en Amós capítulo 5, verso 23, el mismo Señor rechaza, hermanos, la alabanza de sus propios músicos. Amós no es muy común, ¿verdad? Va a batallar usted en encontrar el librito de Amós, Joel y luego sí Amós, capítulo 5, verso 23. Es un llamado hacia el arrepentimiento de Dios, hacia su pueblo. Son muchas cosas que el Señor le reclama y que vuelvan a Él. Y luego hay una advertencia, ¿verdad?, de Dios sobre el juicio. Y el Señor, ¿verdad?, desde el verso 21 dice: odio todos tus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de tus festivales religiosos y asambleas. Asambleas quiere decir como los cultos que hacemos, ¿verdad, hermanos?
No aceptaré tus ofrendas quemadas, ni tus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a tus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con tus ruidosos himnos de alabanza, y no escucharé la música de tus arpas, dice el Señor. ¿Por qué? Se lo está diciendo a su pueblo, no se lo está diciendo al mundo. Porque el pueblo se empezó a fijar más en el propio pueblo, hermanos. O sea, la iglesia empieza a fijarse más en la iglesia que en quién, que en el Señor. Y es algo que se caracteriza mucho, hermanos, hoy en día. Las iglesias no se sienten, amados, parte del reino de Dios. Las iglesias creen que son el único reino de Dios. Nada más nuestra iglesia. Esta iglesia, ¿verdad? Es la iglesia donde todos dan la vida por el Señor, amén. Las otras 300 iglesias de Bronzeville no. En esta iglesia sí está la unción del Espíritu, amén. En las otras no, hermanos, en todo el mundo. Aquí es donde más el Espíritu Santo se mueve, amén. En todo el mundo no. Amados, cuando la iglesia empieza a enfocarse más en la iglesia, la idolatría a nosotros mismos surge, como lo hizo en los tiempos de Noé, hoy en día también. Amós mismo, en el capítulo 6, verso 4: qué terrible será para ustedes que se dejan caer en camas de marfil y están a sus anchas en sus sillones, comiendo corderos tiernos del rebaño y becerros selectos engordados con el establo. Entonan canciones frívolas al son del arpa y se creen músicos tan magníficos como David. Amados, en realidad tenemos que entender que la idolatría hacia nosotros mismos es una señal que hay hoy en día. ¿Cuántos de nosotros ya están aquí comiendo en el Burger King? Que salga yo, te tomas 20 fotos, borras las 19 que no te gustaron de ti, ¿y cuál subes? La mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos idolatramos a nosotros mismos. No estoy diciendo que está mal y es pecado tomarse fotos. Mira la intención, hermanos. La intención es presentarle al mundo lo mejor de quién, lo mejor de mí, lo mejor de mí. No estoy diciendo que no se tomen selfies, hermanos, pero vean lo que nos rodea y vean cómo vivimos. Vean cómo vive el mundo, vean cómo vive la iglesia. Y hay muchas características. Una más, hermanos: el falso avivamiento. Qué rápido se va el tiempo. Falso avivamiento. Génesis capítulo 4. Acuérdate que estamos viendo las señales en los días de Noé, cómo eran, cómo se caracterizaba la cultura, la gente, cómo se caracterizaba la fe en Dios y cómo es hoy, hermanos. Falso avivamiento. Génesis capítulo 4. Perdón, Génesis capítulo 4, sí, verso 26. Bueno, desde el verso 25: Adán volvió a tener relaciones con su esposa Eva y ella dio a luz otro hijo llamado Set. Porque dijo Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel. Acuérdense que Caín mató a Abel. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enós. Y fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Es bien interesante esto, hermanos. En el tiempo de Enós se empieza a invocar a Dios, o sea, empiezan el hombre a buscar a Dios, empiezan, ¿verdad?, a llamar a Dios. Pero lo interesante es que en el siguiente capítulo es el diluvio y ninguno de los hombres que invocó a Dios, excepto Noé, fue rescatado y fue salvado. Usted me puede decir: no, a lo mejor no vivían cerca de Noé los que invocaron el nombre de Dios. 120 años Noé estuvo predicando. En esos 120 años toda la tierra conocida ahí conocían a Noé el loco, o el loco Noé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había
nadie más loco que Noé en ese tiempo, para los ojos de los hombres, que estaba construyendo no una barquita, hermanos, para pescar camarones, un arca inmensa, gigante, que por 120 años la gente lo estuvo viendo, escuchando, burlándose. Pero al momento del juicio, hermanos, ¿cuántos se salvaron de todos los que invocaron a Dios? No y su familia. Esto es un falso avivamiento. Se empieza a buscar a Dios. Hay muchas iglesias, hay mucha música cristiana, hay muchos libros cristianos, hay muchos conciertos cristianos, muchos canales cristianos, muchos radio cristiana. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque hay mucho ahora de Cristo. Bueno, no de Cristo. Hay mucho de los cristianos, mucho de las iglesias. Pero ¿cuánto de eso es realmente, hermanos, fiel y verdadero a Dios? ¿Cuánto? Cristianos que apenas vienen a una primera prueba, hermanos, se ofenden y se van. Cristianos, ¿verdad?, que apenas van a pasar por una crisis, ¿verdad?, en su vida y ya, abandonan. Amados, el falso avivamiento es algo que hoy está muy marcado. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20, nos dice que solo 8 personas se salvaron en los tiempos de Noé. Hoy se reúnen 50,000 en un estadio, hermanos. Llueve oro, se les llenan las muelas de diamantes, saltan sin parar y le llaman un gran avivamiento. Salen de ahí y vuelven a su vida de pecado. Un avivamiento, hermanos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el don de Dios que está en ti. Un avivamiento no es donde vas con 50,000 personas y todas cantan la misma. Un avivamiento es personal. Viva el don de Dios que está en ti. Tú haz que esa llama otra vez. Voy terminando, hermanos. Hay muchas señales más, pero la tierra llena de violencia. Génesis 6:13, Génesis 11:13. Este relato, Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en el tiempo que él estuvo y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido, estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios dijo a Noé: decidió destruir todas las criaturas de la tierra, porque la tierra está llena de violencia. Hoy reina la paz en la tierra, hermanos. La honestidad, la verdad. ¿Qué reina hoy? Violencia y corrupción. Todo pueblo, todo primer mundo, tercermundistas, hermanos. Nadie creemos en los políticos, nadie creemos en las policías, nadie creemos, ¿verdad?, ya en las guerras, que es para esto, para lo otro. Está llena de violencia la tierra, es otra señal muy clara. Incredulidad es otra, hermanos. Pero quiero terminar con esto. En medio de las señales que podemos ver, en medio de las señales que podemos entender, hay que también relucir algo muy importante. Aunque en los tiempos de Noé era igual que hoy, o peor, Noé y su familia se salvó. ¿Por qué? El Señor les dijo que habría un juicio. Noé, voy a exterminar toda vida de la tierra, voy a acabar con mi creación, pero hazte un arca y te voy a decir cómo hacerla, y te voy a decir que tienes que subir, y te voy a salvar. Un juicio, advertencia, hermanos, y un plan de salvación. Noé lo llevó a cabo y fue salvo. ¿Qué viene próximamente para la tierra? Un juicio. La advertencia ya la hizo el Señor, pero también hay un plan de salvación. Y aquí es donde encontramos, hermanos,
en Noé varios principios, no me gusta llamarle, ¿verdad?, como puntos o varias cosas que hacer, varios principios que nos permitirán ser salvados del juicio. El primero de ellos, no era una persona obediente. Por más loco, hermanos, que parecía el plan de Dios, en ese tiempo Noé lo llevó acá. ¿Te parece loco el plan de Dios? El plan de Jesucristo, que te niegues a ti mismo, porque no me refiero a que Él murió en la cruz nada más, ¿verdad?, y que tú aceptes ese sacrificio. No, el plan es, el que quiera ser salvo, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y síganme. Ese es el plan de salvación. La salvación ya está dada, pero ¿cuál es el plan para poder ir y tomar y hacer efectiva esa salvación? Niégate a ti mismo. Noé se negó por 120 años, talando árboles, calentando brea, subiendo árboles. No sé, hermanos, cómo fue la vida de esos 120 años. Y tenía que predicar aparte. No nada más construía, dice que tenía que advertir. Por más loco, hermanos, que parezca el plan de Dios, Él fue obediente. Si tú lo eres, el Señor te rescatará. Noé tenía nada más una esposa, o sea, no era inmoral. O sea, se cuidaba su moralidad. No era un predicador, hermanos. Dice que, según de Pedro 2:5, dice que no era pregonero de justicia, o sea, que él predicaba la justicia. Él predicaba la salvación. Si tú eres obediente, si guardas tu moralidad, si compartes el evangelio, hermanos, vas a ser salvo. Nadie fue convertido por la predicación de Noé, hermanos. 120 años. ¿A cuántas personas tú le has compartido el amor de Dios? Y te agüitas porque la primera vez que le compartiste no quiso aceptar. No, ya ves, pues ya le hablé y todo, ni me hizo caso. Pues yo creo que no tengo el don de evangelismo. El evangelismo es un don, hermanos. Ser evangelista es un oficio que Dios da, pero no hay don de evangelismo. El evangelista es el Espíritu Santo en nosotros. Todos evangelizamos, deberíamos de hacerlo. Noé, hermanos, predicó 120 años, aunque nadie se convirtió, pero salvó a sus 3 hijos. Entiende esto. Tú eres delante de Dios no responsable por las almas de tus hijos. Tú eres responsable de Dios por compartir la salvación con tus hijos. No lo estás haciendo. Si lo haces, tus hijos y tu casa serán salvos. Es una hermosa promesa, hermanos, que Pablo le dijo al carcelero de Filipos: sé salvo tú y tu casa. No era un hombre que soportó con fiel la presión de la sociedad, hermanos. De veras que yo no sé cuántas veces escuchó Noé, ¿verdad? No reclamos, sino burlas. ¿Cuántas veces has escuchado burlas por tu fe? O sea, que te digan así, que se burlen por tu fe, así que digan: ay, sí, ay, el muy santito, ay, sí, la muy persinada, ya no digo palabrotas, ya no me río de los chistezotes, ay, sí. ¿Eso te ofende? Te debería dar gozo que noten que eres diferente, ingrato. O sea, no te ofendas. Dale gracias a Dios porque te ven diferente. Te avergüenzas que te vean que eres cristiano, que vives de una manera más pura, más santa, que no tranzas, que no mientes. Gloria a Dios que te vean así. Dale gracias a Dios: Señor, gracias porque te estás reflejando en mi vida, Señor. Amados, necesitamos soportar la presión en esta sociedad tan mala. Jóvenes, sobre todo ustedes, yo también fui chavo, aunque ya me veo medio ruco, ¿verdad?
Estuve también en la high school y en la prepa y tuve amigos y todo. Yo sé lo que se siente estar en esos zapatos de que todos muy divertidos y todos entrándole aquí y allá y fumándole aquí, tomando, y tú eres el que era el rarito. Jóvenes, les voy a decir yo cuando decidí seguir a Cristo, yo le dije esto a mis amigos: quiero dejar de tomar, quiero dejar de ser la persona que soy, y si tú eres mi amigo me vas a ayudar. Así les dije a mis amigos, a los que me juntaba con la parranda con ellos: si tú me estimas, si tú crees ser mi amigo, no me invites a tomar una cerveza, invítame a la carne asada, voy a ir, pero no me estés, échate una, compadre, conmigo, ándale, échale. Dije, si voy y lo haces, no vuelvo a verte. No, yo te quiero ayudar. Órale. Tienes que tomar decisiones, jóvenes. O es Cristo y tu vida y tu salvación, o eres tú con tus deseos temporales y el infierno. Amados, amados, no era un maestro en lo que Dios le encargó hacer. Noé nunca había hecho un arca, Noé nunca había predicado. Yo sé que el Señor nos ha mandado a nosotros a hacer muchas cosas que nunca hemos hecho, pero no eres tú quien lo va a hacer, es Él por medio de ti, pero necesitas llenarte de Él. Por eso no lo puedes hacer, porque no estás lleno del Señor. Estás lleno de idolatría, de inmoralidad, estás lleno de irreverencia, de incredulidad. Por eso tienes miedo a hablar de Cristo. Por eso tienes miedo de ir a misiones. Por eso tienes miedo que Dios regrese, porque pues te vas a ir al infierno, porque no estás viviendo en Él. El juicio va a caer sobre ti, hermano, hermana, si no estás viviendo conforme como el Señor nos lo muestra. Vendrá otra vez el juicio como en los días de Noé. Será destruida toda la tierra, toda humanidad será destruida. Solamente los que estén en Cristo Jesús serán salvos. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? ¿Quieres estar fuera de Cristo y recibir la condenación eterna? ¿O quieres estar en esa hermosa arca, amados, llamada Cristo Jesús, Hijo de Dios, Mesías, Salvador, quien ha venido a comprar nuestra salvación? Noé también sembró una viña, o sea, donde crecen uvas, y Noé se emborrachó, hermanos, y la regó, como tú y yo lo hemos hecho. Y aquí es donde viene lo más hermoso por parte de Dios, hermanos. Aquí es donde Noé, hermanos, pudo salvar a su familia por medio de la vida que él decidió tomar delante de Dios. La vida de Noé, como otras vidas de hombres y mujeres que tú puedes ver en la Biblia, Dios te muestra sus errores, sus pecados tan tremendos que también tuvieron. Pero grábate esta frase de toda la predicación. Llévate esto: Dios busca perseverancia y no perfección en vida. Dios busca perseverancia y no perfección. Mateo 24, donde iniciamos, ¿verdad? El Señor Jesucristo dio esta promesa a sus discípulos porque sabían que ellos iban a decir: pues Dios, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser salvo cuando vengas? Pues no puedo ser perfecto, Señor. Noé dice que era perfecto. No era perfecto, era recto, vivía lo más apegado a Dios que podía, pero también era pecador y fue salvo. Y entonces el Señor, hermanos, en Mateo 24, capítulo 13, dice estas hermosas palabras: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. No dice el que se mantenga perfecto hasta el fin. El que se mantenga, hermanos, el que persevere hasta el fin será salvo. Mientras que Cristo viene, hermanos, ve las señales, se están cumpliendo, está cerca su venida.
Empieza como Noé a trabajar, persevera. Tienes pecado, persevera, arrepiéntete, ve a Cristo, búscalo más, ora más, lee más, ama más, da más, porque depende de que tú creas en el sacrificio y en el pago que ya fue dado para que escapes de la salvación, perdón, que escapes de la condenación y reciba la salvación como lo hizo Noé. Señor Jesús, tantas cosas que hay que aprender en tu palabra, Señor. Lo principal es que tú eres el único camino, Señor. Fuera de ti no hay manera, Señor, de agradar al Padre. Fuera de ti no hay religión, no hay tradición, Señor. No hay credo, no hay ídolo, no hay hombre, no hay mujer, Señor, que pueda llevarnos a la salvación. Los mismos hijos de Dios, Señor, aquí los cristianos tienen que entender eso, Señor, en el mundo. No es el pastor, no es la unción, Señor, de un apóstol, no es nadie sino Cristo Jesús, el camino al Padre. Es a través de la comunión, de la relación, Señor, contigo, que vamos a poder llegar a ser salvos como lo fue Noé, Señor. Como en los días de Noé va a haber condenación, pero también salvación. También en nuestros días, Señor, hay condenación, pero hay salvación en Cristo Jesús para siempre. Ayúdanos, Señor, a entender lo que debemos hacer mientras que regreses, para que cuando vengas no tengamos miedo, Señor, no tengamos temor, sino que volteemos a ver al cielo, Señor, y con todo nuestro gozo, Señor, decir: Señor, aquí estoy. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Jesús, eres Señor y Salvador. Y Señor, pasemos a la eternidad contigo. Bendice tu iglesia, Señor. Danos mucho valor, Señor, para vivir en este mundo, en medio, Señor, del pecado, de la maldad. Ayuda a los jóvenes, Señor, a quitar la vergüenza, Señor, la pena. También a los adultos, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, para ti, con alegría, con gozo, sin vergüenza, bendito Dios, sino valientemente, perseverando, Padre, en todo tiempo, Señor, porque tú eres lo más importante, Señor. Nada en este mundo, Señor, debe tener nuestro corazón y nuestra mente, solo tú. Alabado seas, Jesús, que tu palabra sea guardada y vivida, Señor, en nuestras vidas. Te adoramos, te bendecimos y declaramos, Señor, que tú eres la salvación. Gracias, Jesús, por tu palabra.